Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y de Leopoldo López. Esto es previo a la rueda de prensa que va a ofrecer Leopoldo López, y es el preámbulo también de quien va a ser invitado nuestro en esta parte del programa. Es Gustavo Eustache, político español, presidente del Foro de Inmigración del PP Madrid. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. ¿Cómo se ve la presencia de Leopoldo López allá en España? ¿Cuánto es el alcance porque creo que será su estada, al menos temporalmente? ¿Cuáles son las implicaciones también de esta fuga de Leopoldo López de Venezuela y llegando a España? Gracias, Gustavo, por atendernos. Adelante, lo escuchamos. Claro que sí. Buenas tardes. Ante todo, agradecido, Leopoldo, por tu invitación. Por supuesto que estamos dispuestos y siempre disponibles, ¿no?, para poder compartir con los medios que apoyan a la comunidad venezolana al otro lado del charco. Pues sí, la verdad está haciendo noticia ahora mismo Leopoldo López aquí en España. Oficialmente ya llegó, como todo el mundo sabe, y acabamos de enterarnos hace pocos minutos que estuvo reunido en la sede del Partido Socialista Obrero Español con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tenemos entendido que ahora, dentro de más o menos una hora, tendrá una rueda de prensa en la cual explicará una serie de detalles de cómo fue, ¿no?, todo el proceso. Sí, la verdad que sí, está siendo importante porque ustedes saben, el padre de Leopoldo López, don Leopoldo López, es eurodiputado, europarlamentario por nuestro partido en el Parlamento Europeo. En las mismas elecciones fuimos 3 venezolanos españoles, obviamente. Yo fui al Ayuntamiento de Madrid con el actual alcalde. Don Leopoldo fue al Parlamento Europeo y William Cárdenas, el doctor en Derecho, fue a la Comunidad de Madrid. Entonces éramos los 3 venezolanos que compartimos campaña y bueno, sí, la verdad que la información que teníamos del caso de Leopoldo López es que fue el mismo día que salió de la Embajada de España, más o menos a las 3 de la mañana se estima que estaba ya cruzando la frontera de Venezuela a Colombia, y de ahí emprendió el viaje. Pude seguir con atención que hiciste mención de la noticia publicada por el ABC, la cual decía que él llevaba una copia de la cédula venezolana y que no entró de manera regular. ¿Ok? Eso sí hay que descartarlo porque todos sabemos que ellos tienen la nacionalidad española, con lo cual, evidentemente, estando en la misma embajada, podría disponer de un pasaporte para poder entrar en España. Y el otro caso que fue importante fue que la prensa se quedó esperándolo fuera. Él no salió como salen todas las personas cuando viajan y llegan a Madrid, al aeropuerto Adolfo Suárez, y salen, sino que él salió directamente por detrás, con lo cual, pues lo que es la Cancillería de España tenía que saber y estar allí para poder darle esa opción, ¿no? Entonces, bueno, a la espera para tener los detalles esta tarde y conocer más a fondo lo que va a hacer ahora Leopoldo López en España. Quiero aprovechar que estoy hablando con usted porque el fiscal socialista rechaza la investigación al ministro Ábalos. El ministro Ábalos fue quien se reunió con Delcy Rodríguez en lo que se conoció en España como el Delcy Gate. ¿Qué opinión le merece? Eso fue un escándalo, sin precedentes en España, ¿no? Lo que pasa es que fueron tantos los acontecimientos que sucedieron que obviamente quedó un poco olvidado, ¿no? Pero el tiempo que duró sí fue un caso excepcional para la política y la vida de las situaciones irregulares vividas en España. El caso de Delcy y la fiscal, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, España está viviendo un momento bastante complicado político. Hace poco hubo una moción de censura que propuso uno de los partidos de la oposición. Vox, no salió adelante, concretamente. pero sí, correcto, Vox.
Incluso antes de llegar a proponerla, él se acercó a Pablo Casado, líder de la oposición, y le propuso que la liderara y que la presentara. Obviamente Pablo Casado le dijo que no tenía ninguna opción de salir adelante y la descartó, pero bueno, este partido siguió adelante y hace unos días lo acabamos de ver. Entonces, la situación de la comunidad venezolana aquí, Venezuela, España, con este gobierno, pues sí, la verdad que sí, que estamos en los telediarios prácticamente día sí, día no. Y en relación al tema del fiscal, en relación al ministro Ábalos, lo que sí le puedo decir es que Ahora, la justicia... sí, Dígame. Gustavo, permítame una pregunta, Sí, porque me quedó pendiente. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, pero correcto. recibe a Leopoldo López en la sede del PSOE y los recibe como secretario general del PSOE, no como presidente del gobierno. Entonces, esto lo uno a un poco a lo que usted viene hablando. Entonces, ¿cómo me califica? Es una capite disminutio, porque no lo recibe en Moncloa, como se debería recibir, sino en la sede del partido. Es decir, el asilo es manejado no como una cosa de Estado, un asunto de Estado, sino una cosa entre partidos políticos. No sé. Bueno, ahí cabe destacar y recordar que mientras Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, español, recordemos que España es una monarquía parlamentaria, con lo cual el jefe del Estado es el rey Felipe VI. Su vicepresidente segundo es, obviamente, el famoso conocido Pablo Iglesias por todos los venezolanos. Entonces, imagino que tendrá pues cierta dificultad para poder recibirle en Moncloa y pues prefirió hacerlo en la sede del Partido Socialista. Es decir, está tan mediatizado por Podemos que tiene que, es como esconder a Leopoldo López en la sede del partido. Hay una realidad, es el gobierno español más débil en la historia de la democracia española, con lo cual, sí, cualquier detalle puede generarle cierto roce o fricción con su socio de gobierno, sí puede ser. Bien, tengo que hacer una breve pausa y luego continuamos con usted. Le agradezco, se mantenga ahí, Gustavo, gracias. Breve pausa y seguimos con ustedes. Creadores, talentos, su historia, su trayectoria y las actividades que están realizando para seguir enalteciendo nuestro gentilicio. Cada sábado a las 7:30 de la noche, los domingos a mediodía, a través de EBTV, Somos tu Voz, con acento venezolano. Somos tu voz. Conecta contigo. Nos vemos de lunes a viernes todos los días a las 9 de la mañana por EBTV, porque EBTV Conecta contigo. Los temas internacionales, la situación de Venezuela, el mundo diplomático y mucho más en Enfoque Global, conducido por el embajador Orlando Viera Blanco, todos los domingos a las 9:30 de la noche, porque EBTV Conecta contigo. Información las 24 horas del día. Las noticias que tú necesitas ver y nuestra programación en vivo en www.ebtvmiami.com. Todos los días, a cualquier hora, en ebtvmiami.com tendrás el más completo resumen de los hechos noticiosos que marcan la pauta en el mundo entero. Con tan solo un clic y desde cualquier parte del mundo podrás ver y leer las informaciones más importantes con los protagonistas que son noticia. ebtvmiami.com, 24 horas al día, 365 días al año, con la actualidad noticiosa y nuestra programación completamente en vivo.
ebtvmiami.com. También Conecta contigo. No se pierda todos los domingos a las 9 de la noche, Puesto de Mando, con el general Antonio Rivero, desmontando la mentira del régimen. Todos los domingos a las 9 de la noche, Antonio Rivero vence la censura y enfrenta el terrorismo comunicacional de la dictadura. (12:16 del mediodía), noticia que rompe el celofán. Evacúan la zona del Arco de Triunfo en París por una amenaza de bomba. El gobierno elevó el nivel de alerta ante posible amenaza terrorista en medio de crecientes tensiones geopolíticas tras la decapitación de un maestro que mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. Les explico un poco. El profesor estaba explicando las caricaturas, cómo las caricaturas ironizan parte de la vida. Y en una de esas saca una caricatura que involucra a Mahoma. El resultado es que unos días después el hombre aparece decapitado en una calle en París y se sabe el autor. El autor es, no recuerdo exactamente el país, no es un país árabe, pero es un país islámico. Las consecuencias no se dejaron ver, tensiones en París. Ya sabemos lo que pasó en años anteriores. Ya sabremos lo del famoso semanario de humor, cómo fue asaltado. Ya sabemos la violencia en París. Ahora esta amenaza de bomba. Y en pandemia hay que tomarla en cuenta. Seguiremos esta noticia. Mientras tanto, nos vamos con Gustavo Eustache, político español, presidente del Foro de Inmigración del PP en Madrid. Y precisamente la inmigración venezolana, esa es mi próxima pregunta. ¿A cuánto llega? ¿Cómo está repartida? ¿Está trabajando? ¿En qué áreas labora? Gustavo, si nos puede informar, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, España es uno de los países que tiene más difícil detectar exactamente la cantidad de venezolanos que hay. Porque obviamente la mayoría somos descendientes directos de españoles. Al poseer la nacionalidad no entramos en esas cuentas. Entonces la estimación entre periodistas como David Placer, el INE, que obviamente pues tiene los datos que tiene, y los gobiernos autonómicos, que son los que más nos ayudan en España a poder detectar, se estima que estamos ya por encima de los 600.000 venezolanos en España. ¿Ok? 600.000 venezolanos, de los cuales 300.000, 400.000 están como residentes, ¿ok? Como extranjeros regulares, porque uno de los logros que tuvimos fue lograr la visa humanitaria o residencia humanitaria, como se llama. Es decir, un venezolano llega a España, pide el asilo y prácticamente en un lapso de no mayor a 6 meses ya puede tener una residencia humanitaria que es por un año renovable por otro. Entonces eso permite que la persona pueda estar relativamente rápido, legal, con acceso a su seguridad social como cualquier persona de este país, con permiso de trabajo y con la residencia. Entonces, las comunidades que más concentran venezolanos, evidentemente, es Madrid y Cataluña, porque obviamente al ser Madrid y Barcelona las dos ciudades principales, es mayor el número de venezolanos que concentran. Para que tengan una idea del dato concreto, en Madrid, Madrid capital tiene 21 distritos. Más de la mitad de esos 21 distritos, la comunidad más grande es la venezolana.
hablando de Madrid capital. ¿Ok? Luego, por supuesto, siguen las Islas Canarias, sigue Galicia, sigue Andalucía, Valencia, con lo cual la comunidad venezolana es la que más ha crecido los últimos 3 años en relación a todas las demás. Obviamente, hace 20 años cuando llegamos, la comunidad que más crecía era la ecuatoriana, dominicana, peruana, Marruecos, obviamente, al estar aquí cerca, pues es una de las más fuertes. También llegaron de Europa del Este, Polonia, Bulgaria, Rumanía. Pero de estos últimos 3 años, la comunidad venezolana. Y aprovecho, Leopoldo, si me permites, para denunciar públicamente la situación que se está viviendo en España con muchísimos venezolanos. El tema es el siguiente, no sé si han podido leer las noticias o verlo visto por online. El tema que hay ahora mismo es con los permisos de conducir, la licencia nuestra de conducir. Los venezolanos que llegan a España vienen con su licencia de conducir. Al presentarla y cumplir con todos los requisitos, hay un problema de fondo. Y el problema es el siguiente. Todas las embajadas ceden un manual para que las autoridades del país puedan detectar esa documentación, donde les dice, verifícate el extremo derecho superior, el inferior, el izquierdo, abajo, el holograma, todo esto. Bueno, el manual que la embajada española le ha suministrado al gobierno español, bueno, a las autoridades, no coincide cuando van a verificar las licencias. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos hemos encontrado? La policía en controles en la calle ha ido parando una cantidad de conductores venezolanos al ver que la documentación no cumple con el manual que ellos tienen que chequear. Lo que tiene que decretar el policía es que la licencia es falsa, es una falsificación. Entonces, evidentemente, incurren prácticamente en un delito penal al momento. ¿Qué pasa? Se logró, porque obviamente fue tanto el acumulado de casos, que se logró una primera sentencia favorable, si no recuerdo mal, y se está tratando de crear la jurisprudencia, pero el problema parece que se fue de las manos. Y ahora las autoridades están yendo a buscar a los venezolanos a sus domicilios para llevarlos, obviamente, detenidos. ¿Por qué? Por este problema. Entonces, ahora mismo tenemos una situación bien complicada en España, donde yo particularmente cada día estoy recibiendo cualquier cantidad de mensajes a través de las redes sociales, de WhatsApp y de conocidos, donde me dicen, oye, tengo un familiar con esta situación, tengo otro conocido, hay un venezolano, hay un tal. Esa situación es hoy por hoy la que de verdad nos está complicando la vida aquí a la comunidad venezolana en España. Y lo único que estamos necesitando es que el gobierno de España ponga una solución a esto, porque no hay forma, no tenemos forma de esperar que Venezuela haga nada. No va a hacer nada, de eso te puedo garantizar. No va a hacer absolutamente nada. Oficialmente no va a hacer nada. Pues, ahora, es una situación grave, ¿no? Muy grave, muy grave. Nosotros estamos intentando a través del embajador Ecarri, que es el embajador nuestro por el gobierno reconocido del presidente Guaidó, y es el que más o menos está haciendo las gestiones porque tiene que hablar directamente con el gobierno español y decirle que la situación que tenemos y que obviamente alguna solución necesitamos. Como España, un país normal, avanzado europeo, le exige a un ciudadano que simplemente vaya a su embajada o a su consulado y claro, nosotros sí sabemos qué significa ir a un consulado o a una embajada venezolana, pero una autoridad de aquí no lo entiende y no lo puede entender. Entonces él dice, pero ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué no vas y solucionas tu problema de que te acrediten que tu licencia o tu carnet de conducir es legal? Y no entienden lo complicado que es para nosotros, obviamente, pues por la desidia y el abandono en el que se encuentra la comunidad venezolana frente a sus entidades, ¿no? Diplomáticas. Finalmente, Gustavo, ¿me puedes recordar la cifra que me dijiste de la cantidad de venezolanos que habían allá? Sí, se estima que estamos ya por encima de los 600.000. O sea, ok. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Querías añadir algo? Perdón. Sí, bueno, por supuesto aprovechar y decirles que les deseo lo mejor allí en los Estados Unidos, que están próximos a unas elecciones importantísimas y obviamente pues desde aquí nuestro ánimo y apoyo, que sea lo mejor y que de verdad salga electo el que el país necesite para los desafíos que van a enfrentar. Y una vez más desearles a la comunidad venezolana en los Estados Unidos pues
el mayor de los éxitos y obviamente que Dios los bendiga, los proteja y seguimos adelante. Bien, muchísimas gracias. Esa es una de las cosas que siempre he querido yo, que EBTV sea una comunicación de las diferentes comunidades de venezolanos, como hoy tuvimos Chile, España. Muchas gracias, Gustavo, por Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Gracias, amén. Por cierto, Gustavo hablaba de el